Vamos a abrir el libro de Habacuc, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Ayer hicimos una pequeña introducción que fue de alguna manera un abrebocas para este libro que vamos a estar considerando en estos días. Entonces hoy ya comenzaremos a hablar un poco la primera parte del libro, que es la oración de Habacuc. Entonces vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 y después vamos a comenzar a meditarlo juntos. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces hoy apenas vamos a estudiar esos pasajes que de alguna manera son los pasajes que nos muestran cómo se introduce la profecía y la oración que hace Habacuc a Dios. Entonces vamos a comenzar desde el verso 1, ya comenzar a meditarlo. Y seguramente, la próxima reunión o el próximo compartir vamos a estar hablando un poco la respuesta de Dios. Pero por ahora solo vamos a estudiar las palabras de Habacuc. Entonces la profecía comienza así: la profecía que vio el profeta Habacuc. Ahora, esa palabra que usa Habacuc, profecía, es masa, que de alguna manera en el hebreo significa carga, fardo, y tiene la relación a una sentencia. De alguna manera los profetas no profetizaban de algo propio, como dice segunda de Pedro, sino que ellos eran inspirados. ¿Qué quiere decir que ellos eran inspirados? El Espíritu Santo ponía una carga en ellos acerca de la voluntad de Dios y acerca de algo que Dios debían decir ellos en nombre de Dios. Entonces la palabra, como también se puede traducir sentencia, da la idea que lo que va a hablar Habacuc es una palabra de juicio. Por eso para él de alguna manera esa profecía es una carga, ¿sí? El mensaje que Habacuc nos va a dar no es un mensaje elaborado por él, no es un mensaje preparado por él, sino fue una carga que el Espíritu Santo puso en el corazón de Habacuc. Tanto que podemos entender que esa carga generaba una aflicción, una preocupación en él, porque aún antes de decirnos la profecía, Habacuc comienza haciendo una oración y un clamor. Y era algo muy común en los profetas. Si la profecía era un peso para los que la oían, si era una sentencia para los que la oían, muchas veces esa profecía llegaba a ser un fardo bastante pesado que tenían que cargar los profetas. Ahora, estos profetas no predicaban por conveniencia ni por beneficio propio, sino que su responsabilidad era hablar aquello que Dios les mandaba. Y eso era un peso para ellos. Tanto que, por ejemplo, el mismo Habacuc, ahí en el capítulo 3, verso 2, nos dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Esto nos muestra que la fuente de la palabra que va a hablar Habacuc es Dios mismo. Y eso nos muestra que aún los mismos profetas temían a lo que Dios hablaba. No solo era un mensaje para los que oían, sino que esa palabra se volvía, como dice la misma palabra en hebreo, un fardo para ellos. Ahora, eso generalmente traía un conflicto para los mismos profetas. Jeremías, que como la vez pasada hablábamos, había sido contemporáneo a Habacuc, él dice lo siguiente, ahí en Jeremías 20, verso 7, dice: me seduciste, Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada
día. Entonces la palabra, por un lado, tenía enemigos y eso hacía que los profetas sufrieran el escarnio, la burla por causa del mensaje, pero ya el solo mensaje, como nos dice Habacuc, era una carga para los profetas. Entonces, de alguna manera, la profecía que recibe Habacuc y que él va a hablar y que de alguna manera lo vuelve a Dios, genera un conflicto en Habacuc, una preocupación en Habacuc. Ahora la reacción de Habacuc es de alguna manera, aún antes de hablarnos la profecía que él tiene que escribir, como le dice Dios, lo primero que él hace es cuestionar a Dios, como lo vemos ahí en el versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces nosotros decíamos que Habacuc era un profeta sui generis porque él de alguna manera es diferente a los otros profetas, porque él, en vez de hablar a los hombres, él comienza hablando a Dios después de que él recibe la profecía. Y las palabras de Habacuc para Dios son preguntas o cuestionamientos. Ahora, cuando nosotros hablábamos el día de ayer acerca de los cuestionamientos que hace Habacuc a Dios, nosotros debemos entender que son cuestionamientos piadosos, porque es cierto que los hombres escépticos también ponen en el tribunal del juicio a Dios. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué sucede esto si Dios existe? Y generalmente el escéptico, el ateo, él tiene muchos cuestionamientos hacia Dios. No solo el escéptico, aún también podríamos decir que el creyente impío, el creyente inmaduro, también puede muchas veces quejarse en la presencia de Dios porque Dios no le concede las peticiones de su corazón, o porque Dios no le da aquello que su corazón anhela. ¿Sí? O porque tal vez queda consternado con los caminos de Dios, en el sentido de que no complacen los deseos caprichosos de su corazón. Pero los cuestionamientos o las preguntas de Habacuc surgen de otra fuente. Son preguntas hasta que nosotros podríamos decir honorables, loables. Son preguntas que nosotros podríamos decir que realmente llevan a Dios a una consideración acerca de Dios y de sus caminos. Mire lo que dice Habacuc: clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. De alguna manera, como que Habacuc clama especialmente porque él está contemplando algo. ¿Qué es lo que está contemplando Habacuc? Violencia y maldad en su generación. Entonces, de alguna manera, Habacuc se vuelve aquel hombre como el que nosotros, como el que Jesús describe ahí en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas dicen: bienaventurados los que lloran, o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea que el clamor de Habacuc era por la inminente maldad que estaba saturando su generación. Era un hombre que, al ver la situación espiritual, moral, política, civil que estaba viviendo la nación, él clama a Dios con el deseo de justicia. Él clama a Dios con el deseo de que Dios responda, porque él ya lleva un tiempo orando y Dios no ha contestado su respuesta y no ha cambiado la situación. Es un hombre que, al ver la situación espiritual de la nación, se conmueve, y se conmueve aún más al escuchar la profecía, y él comienza a preguntarle a Dios por qué Dios no actúa en medio de una situación así. Entonces, de alguna manera, Habacuc es un hombre que cuestiona a Dios simplemente porque él desea, en una motivación genuina, saber por qué Dios no está interviniendo en lo que está sucediendo en la nación. Ahora, cuando la nación camina, cuando la ciudad donde nosotros vivimos, cuando el pueblo al cual nosotros pertenecemos camina desenfrenadamente hacia la destrucción, realmente es claro que los hombres piadosos no deberían hacer oídos sordos a la situación, ni deberían esconder sus ojos de lo que está sucediendo. Nosotros a veces creamos una falsa espiritualidad donde aludimos a la esperanza venidera, en el sentido de que esa esperanza nos va a librar, o de alguna manera nos debe hacer
personas irresponsables a lo que está viviendo nuestro pueblo o nuestra nación. Pero hay algo que nosotros debemos darnos cuenta. Siempre habían esas dos realidades. Entonces hay dos cosas que nosotros necesitamos considerar en relación a la vida cristiana. Por un lado, la gran esperanza que tenemos, y por otro lado, que no podemos ausentarnos de la situación espiritual del mundo en el que vivimos. Y Habacuc tiene esa característica. Habacuc después va a adorar a Dios por algo que Dios va a hacer en el futuro. Pero ahora Habacuc se entristece y llora por la situación espiritual de los hombres que están viviendo delante de él. Él dice que él está clamando y que él está gimiendo y dando voces a Dios acerca de la violencia que está saturando sus días. Y uno podría pensar que Jesús, de la misma manera, dice la Biblia que él caminó con el gozo puesto delante. Pero no solo caminó con el gozo puesto delante, también cuando Jesús llega a Jerusalén, nos dice el Evangelio de Lucas, que Jesús lloró al ver la situación de la ciudad. Entonces, por un lado, Jesús nos muestra esos dos aspectos. Por un lado, debemos tener la mirada puesta delante, pero por otro lado, así como Habacuc nos enseña, como Jesús nos enseña, no podríamos cerrar los ojos ante la maldad, el pecado y la necesidad de los hombres que viven en nuestra generación. La fe cristiana no es un escapismo de la realidad en la que nosotros estamos, ni debemos crear sentimientos religiosos imaginarios como si el tiempo en que nosotros estuviéramos viviendo es un tiempo bueno. En realidad nosotros debemos mirar hacia la eternidad, pero también conducirnos en este mundo como personas que desean y tienen hambre y sed de justicia. Pablo, por un lado, él deseaba estar con Cristo, pero por otro lado él sabía que él estaba aquí en la tierra para cumplir una labor. Pablo tenía una gran esperanza de los que habían sido escogidos, pero por otro lado prefería ser anatema por amor de los judíos que no se habían convertido. Entonces nosotros tenemos en Habacuc esa realidad. Habacuc es un hombre que clama, llora a Dios por la situación espiritual en la cual se encuentra el mundo de sus días. Ahora, como algún comentarista decía, la fe cristiana nos vincula a una experiencia futura, pero no podemos escapar de la realidad presente y no podemos ahogar ese sentimiento de justicia que todos deberíamos tener, de que la verdad de Dios impregne toda la realidad humana. Ahora el versículo nos dice que él primero clamó a Dios y después alzó su voz. Ahora, cuando él dice que y no oirás, daré voces a ti, esa palabra que dice daré voces a ti, en el hebreo da la idea de pedir ayuda, como alguien que está gritando con un corazón conturbado. O sea que la oración de Habacuc no es una oración de alguna manera de un corazón frío, sino es un hombre que clama, se entristece y sufre por la situación espiritual de sus contemporáneos. Asimismo, hermanos, nosotros no deberíamos ser negligentes ante la realidad espiritual del mundo que nosotros vivimos. Sí esperamos la gloria, pero mientras tanto sufrimos para que la justicia de Cristo llene todas las áreas de este mundo. Ahora, ¿por qué Habacuc ora? Y eso es bien importante entenderlo. Habacuc tiene una visión acerca de Dios. Dios es santo y Dios es justo. ¿Cómo un Dios santo y justo permite tanta maldad en medio de su pueblo? ¿Sí? Él entra en un conflicto. Él de alguna manera su corazón le está diciendo que Dios no está prestando atención, que Dios está guardando silencio, que Dios de alguna manera no quiere cumplir sus deberes divinos en medio de este pueblo. Entonces, de alguna manera la expectativa de Habacuc lo lleva a un gemido por causa de la justicia y la gloria de Dios. La abundancia del pecado y la confianza que él tenía en Dios lo lleva a orar y clamar para que Dios intervenga. Ahora, si bien esta primera parte nos muestra el deseo de Habacuc
el clamor de Habacuc, el corazón de Habacuc. Es bien interesante que en su clamor Habacuc describe la condición espiritual de los contemporáneos de sus días. Y eso es bien importante porque ahí vamos a ver las características de una nación que está al borde del juicio de Dios. Habacuc, orando, abre su corazón a Dios y nos muestra cómo era su generación. Y ahí nosotros comenzamos a entender, aún de boca del mismo Habacuc, por qué Dios va a determinar los juicios que va a determinar sobre esa nación. Entonces vamos a leerlos desde el verso 2 hasta el verso 4 de largo, y después vamos a comenzar a meditar uno por uno los aspectos de aquellas cosas que percibe Habacuc, que tienen en angustia a Habacuc y que hacen que Habacuc ore a Dios. Dice Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Porque me has hecho ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y mi pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcida la justicia. Entonces mire los aspectos de aquellas cosas que Habacuc describe de su generación. Mire las cosas que Habacuc nos muestra que hacen que su generación esté siendo expuesta al juicio de Dios. Dice ahí en el verso 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Una de las cosas que Habacuc nos va a mostrar que la nación de Judá está enterrando su propio destino es por causa de la iniquidad. De alguna manera Habacuc ve a su generación inundada como en un fango, en un lodo cenagoso de impiedad. Él de alguna manera está diagnosticando la sociedad en la que él vive y nos muestra no una enfermedad superficial que están teniendo sus contemporáneos, sino una enfermedad crónica. Y la enfermedad crónica que comienza a describirnos Habacuc, que él ve con sus propios ojos, es la abundancia de iniquidad. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Ahora la palabra en el griego, en el hebreo es aven, que se puede traducir iniquidad, maldad, perversidad, y en un sentido profundo significa el carácter de estilo de vida contrario a Dios mismo. O sea que Habacuc comienza a ver en su generación hombres que viven totalmente en contra de los mandamientos y los principios de Dios. Y eso genera un tremendo conflicto en Habacuc. Ahora, el pueblo de Habacuc se entrega a todo tipo de pecado. El pueblo en el que vive Habacuc. Y era el pueblo de Dios. Era el pueblo que tenía la ley. Era el pueblo que tenía la palabra de Dios. Era el pueblo al que se le habían mandado los profetas. Era el pueblo que era la descendencia de Abraham. Era el pueblo donde había salido el rey David, de donde vendría el Mesías. Pero cuando él mira a la nación, él dice, lo único que ve en mis ojos es iniquidad. Estoy cansado, dice Habacuc, de ver iniquidad. ¿Qué vería Habacuc? Esa palabra iniquidad incluye todo ese tipo de pecados que son contrarios a Dios y al camino de Dios. Violencia, como lo vamos a ver ahora, maldad, prostitución, fornicación, adulterio, perversidad, engaño, mentira, prostitución, homosexualidad. ¿Qué veía Habacuc? No sabemos, pero en esa palabra iniquidad incluye todo ese tipo de cosas. Y él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? O sea que él está cansado de ver el pecado visible, el pecado de una manera pública. Él está cansado de ver el pecado tomado como algo bueno y normal en medio de sus contemporáneos. Es tremendo cuando nosotros a veces nos acostumbramos al paisaje del pecado. Es tremendo cuando nosotros nos acostumbramos a ver la inmoralidad y ya no la vemos como pecado porque la vemos tanto que se hace parte del panorama que nosotros tenemos delante. Y eso es un gran problema. Nosotros no podemos acostumbrarnos al pecado. Nosotros no podemos ver la iniquidad como algo natural. Este pueblo, esta nación, Judá, el reino de Judá, estaba siendo sumergido y estaba siendo destinado al juicio de Dios porque se entregaron a una vida de impiedad, ¿sí?
Era común que en la televisión de la época se viera el pecado. Era común que en la música de la época se viera el pecado. Era común que en los jóvenes de la época se practicara el pecado visiblemente. Era común que las personas hicieran burla del pecado. Era común que el entretenimiento de los contemporáneos de Habacuc se volviera pecado. ¿A usted no le suena eso muy parecido a nuestra generación? Una generación que está sumergida en la inmoralidad y en la impiedad, y parece común, y parece que no va a suceder nada. Y parece que Dios guarda silencio, pero como alguien decía, solo Dios guarda silencio cuando está al borde de su juicio y de su ira. Habacuc, al ver a sus contemporáneos, él tiene un sentimiento de tristeza, de dolor, pero a la vez también tiene un sentimiento de repugnancia hacia el pecado, de aborrecimiento hacia la maldad, de desespero ante la situación que él está viviendo. Y de alguna manera, aunque nosotros estamos en este mundo, definitivamente no somos de este mundo, y nuestra actitud hacia la situación espiritual y condición moral de nuestros contemporáneos no debería ser la misma que Habacuc. No deberíamos detestar el pecado, no deberíamos denunciar el pecado, no deberíamos aborrecer el pecado por todo lo que es el pecado y por todo lo que causa el pecado. Sí. Hermano, cuando nosotros vemos una generación como la nuestra, donde la homosexualidad es aplaudida, donde el asesinato de infantes a través del aborto es legalizado, donde es tan común la fornicación, hoy existen hasta lugares donde las parejas o los matrimonios van a compartir sus parejas con otros hombres y los llaman fiestas. En estos días escuchamos el testimonio de una mujer que tuvo que divorciarse porque no aceptó la propuesta de su esposo de compartir su cama con otras parejas. A tal punto ha llegado la maldad de nuestra generación que ese tipo de prácticas son comunes. Pero como que se volvió el paisaje que vemos todos los días alrededor nuestro, y como que ninguno de nosotros dice ¿hasta cuándo, no? Como que la actitud del profeta Habacuc no hace parte de nuestro corazón. A veces nosotros nos acostumbramos a la impiedad y en muchos casos participamos de ella. En vez de sonrojarnos, en vez de avergonzarnos, a veces nos hemos acostumbrado a tal tipo de maldad. Ahora nosotros debemos saber que no hay peor suicidio para una nación que entregarse al pecado. No solo para un individuo. Cuando nosotros vemos el pecado abundar en nuestra nación, cuando vemos que el pecado es lo normal en una generación, estamos al borde del juicio de Dios. Es increíble, uno sale a la calle en nuestros días y hoy ve más parejas homosexuales que parejas heterosexuales. Es increíble cómo hoy en día se apoya más el homosexualismo y se critica la santidad, la pureza, la virginidad. Es increíble cómo se hace hoy burla y las personas se mofan de su pecado. Es increíble cómo nuestros gobiernos lo legalizan y se ha vuelto normal. Podríamos decir como Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces lo primero que nos muestra Habacuc de su generación es la iniquidad. Hay una abundancia de iniquidad. Ahora, cuando los hombres se endurecen, se enorgullecen, le dan la espalda a la palabra de Dios y se entregan a sus pecados, solo les espera la muerte y el juicio. Individualmente, como pueblo, como nación, como generación. Dice Habacuc en la siguiente frase del verso 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ahora, esa palabra molestia en algunas versiones es traducida destrucción, o en algunas versiones es traducida opresión, pero la idea viene de una palabra hebrea que es amal, que es trabajo, pero da la idea de un trabajo forzoso o arduo. Da la idea de un trabajo que oprime la mente y el cuerpo. ¿Y de qué nos habla eso? La generación a la cual Habacuc está contemplando es una generación oprimida. Es una generación donde los pobres son oprimidos por los ricos. Es una generación esclavizada. Es una generación que está teniendo un trabajo arduo, ¿sí?
Es una generación que está siendo desgastada. Y es muy interesante, por ejemplo, que el Salmo 107, verso 11, nos dice que también eso es un juicio de Dios. Cuando existe una generación que está siendo esclavizada y oprimida de una manera donde algunos tiranos se enriquecen y otros son subyugados, es fruto de la falta de la ley de Dios y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los principales mensajes de la ley es amarás a Dios, pero también a tu prójimo. Y una vez los hombres le dan la espalda a la palabra de Dios, se vuelven duros, se vuelven insensibles, se vuelven amadores de sí mismos y no les importa explotar a los demás con tal de enriquecerse, con tal de sacar fin a sus bienes y provecho propio. Dice el Salmo 107, verso 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. O sea que el trabajo, que de alguna manera es una bendición, poder trabajar, poder comer del fruto del trabajo, decía Salomón, que era una gran bendición. Pero Dios hace algo a veces con los hombres impíos. Cuando ellos no quieren a Dios, no quieren la palabra de Dios, de alguna manera como Dios los castiga, es permitiendo que su trabajo se vuelva un látigo y un quebranto y una carga pesada para sus corazones. Entonces la generación a la que ve Habacuc es una generación agotada, es una generación oprimida, es una generación esclavizada, es una generación que no tiene tiempo para descansar, es una generación que trabaja 24/7, es una generación esclava de deudas y oprimidas por trabajos donde sus jefes son tiranos. Es tremendo, ¿no? La tiranía no es fruto solo de la izquierda o del comunismo. La tiranía es un fruto de haber olvidado a Dios y el hombre endurecerse en sus propios caminos. Qué cosas tremendas, ¿no? Una generación donde los ricos se hacen más ricos y los pobres son oprimidos. Donde los pobres no tienen tiempo para su familia. Yo me imagino que en esa época muchos ya no podían guardar el sábado. Muchos ya no podían cumplir sus deberes hacia Dios. ¿Por qué? Porque tenían trabajos que les causaban gran opresión. Porque cuando una nación se olvida de Dios, es una nación que se entrega a un uso abusivo, a un uso tirano de los unos con los otros. Es una nación que se vuelve un pequeño Egipto con muchos faraones. ¿Usted a veces no ha visto eso en nuestra generación? Conocemos personas que salen a las 5 de la mañana a trabajar y llegan a las 10 de la noche. Conocemos personas que no ven a sus hijos entre semana. Conocemos personas que no pueden ni siquiera reunirse. ¿Por qué? Porque vivimos a veces en un mundo muy parecido al de Habacuc. Alguien decía, Habacuc parece un periodista de nuestros principales periódicos. O parece el presentador de uno de nuestros noticieros. Ahora, cuando usted comienza a ver los síntomas de nuestra generación, deberíamos preocuparnos, ¿no? No es normal lo que vivimos, no es normal lo que sucede. Tal vez estamos así en crisis como la nación de Judá y tal vez al borde de situaciones dramáticas para que Dios transforme la situación espiritual de nuestra generación. Ahora sigue diciendo, hasta ahora vamos 2, iniquidad y opresión o molestia, como dice el pasaje en la Reina Valera. Sigue diciendo, y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Mira las palabras que usa ahora Habacuc. Además de ver iniquidad y además de ver opresión, él ve destrucción y violencia. Esa palabra destrucción en el hebreo es shok, que puede traducirse furia, rabia, rapiña, robo. Mira lo que está diciendo Habacuc. Habacuc tiene delante de sus ojos y tiene cansancio espiritual, está cargado porque él ve delante una generación que se está destruyendo a sí misma en la violencia. ¿Sí? Hombres perversos, sedientos de sangre, actúan los unos contra los otros, desafiando aún el Estado de Derecho, sembrando el terror y la inseguridad. En los días de Habacuc no era fácil ni seguro salir de la casa, pero tampoco era seguro quedarse en casa.
En los días de Habacuc era peligroso tener un buen celular. En los días de Habacuc era tal vez un crimen salir a la calle con dinero en el bolso. Como decía alguien, abundaban los carteles de la droga y el crimen se fortalecía en los días de Habacuc. Las tasas de crimen, de robo, de asesinato, secuestro y violencia eran parte de lo que veía Habacuc en sus días. La ciudad donde vivía Habacuc se volvió un campo de concentración, trincheras de guerra y arenas donde bestias mataban a gente inocente sin ningún temor. ¿No le parece la ciudad de nuestros días? Donde nosotros vemos diariamente personas que son asesinadas aún por robarles un celular. Donde uno no sabe si salir a la calle es algo seguro o no seguro. Donde hay miedo de subirse a un transporte público. Donde vemos personas que son literalmente unos bandidos de profesión que han entrado 10 veces a la cárcel como ir de paseo a Disneylandia. Hombres que no tienen miedo de matar, hombres que no tienen miedo de asesinar, hombres crueles, hombres sangrientos. Esas son características de una generación que no tiene temor de Dios. Características de una generación que está sucumbiendo y características de una generación, como decíamos, que está cada vez caminando más al borde del precipicio espiritual. Hermanos, no es un chiste. Nosotros vivimos una generación donde salir a las calles fácilmente nos vamos a encontrar una gran cantidad de ladrones, gran cantidad de asesinos. No sabemos si enviar nuestros hijos al colegio porque hay gran cantidad de violadores. Y no solo la persona que está por ahí. A veces hacen estudios que muchos de los profesores que están ejerciendo en el área pública de nuestra nación están siendo denunciados por abusos a menores. No son tiempos fáciles, como dijo Pablo, tiempos peligrosos. Y así vivía Habacuc. El mensaje de Habacuc es muy actual para nosotros, hermano. La condición espiritual y el estándar moral de nuestra generación tal vez están en los mismos límites del reino de Judá. Dice ahí en el verso 3, destrucción y violencia están delante de mí. Eso es como prender el noticiero hoy en día, hermanos. Eso es como leer las noticias. Tal vez en estos días por el asunto del virus, el asunto ha cambiado un poco. Pero es tan triste leer los periódicos de nuestros días. Es tal el amarillismo y la realidad de la muerte del hombre en nuestra generación que la violencia se nos volvió algo común, ¿no? Es más, hasta gran parte del cine y el entretenimiento que tenemos es una apología a la violencia. Y nos acostumbramos a ver a Rambo matando a 500 hombres sin sentir ningún sentimiento de temor, misericordia o compunción en su corazón. Los juegos que juegan nuestros hijos, bueno, no nuestros hijos, los hijos de los impíos. Con un arma, un muchacho corriendo por las calles a través del videojuego, matando a todo el mundo, atropellando a todo el mundo. Y son los juegos de nuestra generación. Dice ahí, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc veía por todos lados no solo violencia, no solo hombres sanguinarios en el sentido de aquellos que definitivamente su profesión es el crimen y la maldad, sino que Habacuc también veía que la violencia había leudado toda la masa de su generación. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, hermanos, que yo a veces leía estos pasajes, es tan actual esto que nosotros vemos cómo la violencia crece. Una sociedad sin Dios, sin principios, sin amor, es una sociedad egocéntrica donde el perdón y donde el pacifismo no existe. Hombre agrediendo a otros hombres. Abras Facebook. Mire la mayoría de videos de Facebook. Hombres matando a sus propias mujeres. Las tasas hoy de crímenes en contra de la mujer. Hermanos odiándose los unos a los otros. Jóvenes matando a otros por un equipo de fútbol. ¿Sí? ¿Usted cree que eso es normal, hermano? Eso muestra la decadencia de nuestra generación. ¿Sí?
ciudades donde literalmente hay barrios con fronteras invisibles, donde si un joven de esos pasa a otro barrio, mínimo le esperan algunos disparos o la muerte. Pero ese es nuestro panorama en nuestros noticieros y nos acostumbramos, ¿cierto? ¿Sí? Niños golpeándose en los colegios, sufriendo matoneo. ¡Niñas! Hoy están de moda las niñas golpeándose por muchachos. Nuestras ciudades, el tráfico de nuestra ciudad parece un ring de boxeo. Se ha visto cómo la violencia ha inundado el corazón. Subirse al Transmilenio, tal vez a veces ganarse una pelea sin estarla buscando. Ha sufrido y ha caído en tal decadencia el hombre que lo que vemos a toda hora es ira, violencia. ¿Sí? No hay paz, no hay tolerancia, no hay perdón. Ya las cosas no se solucionan con palabras, sino con golpes. Y eso a veces nos hace sentir algunos más hombres. Pero en realidad lo que estamos viendo es una generación que en decadencia espiritual. El interés egoísta, el orgullo y el yo sobresaliendo en sus aspectos más bajos y imponiéndose en las relaciones aún más naturales, como lo es el esposo y una esposa. Es triste, ¿no, hermanos, ver la situación en la que se encontraba la nación de Judá, el reino de Judá en los días de Habacuc. Pero lo más triste es tal vez ver que nosotros vemos síntomas iguales o peores en nuestros días. A raíz de todo eso hay un efecto tremendo. Mire lo que dice Habacuc. Por lo cual, o sea, como hay tanta violencia, tanta iniquidad, tanta maldad. Mire lo que dice el 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. ¿Qué quiere decir la ley es debilitada? La palabra ahí es Torah, pero significa la ley revelada en toda su sustancia, que ha sido dispuesta como el alma y el corazón de la vida política, religiosa y doméstica de aquellos hombres, de aquella nación. La ley no solo era el aspecto ritual religioso, sino la ley de Dios que Dios estableció con Moisés abarcaba la vida doméstica, la vida civil de la nación. Pero cuando los hombres se entregan a la iniquidad, cuando los hombres se entregan al pecado, cuando los hombres le dan la espalda a Dios, aunque existe la ley se debilita. En el sentido de que ella se vuelve ineficaz. En el sentido de que ella pierde el valor y el efecto que ella podría producir cuando los hombres no la tienen en cuenta y cuando los hombres la quebrantan. Nosotros hablábamos que en estos tiempos se habían quemado las profecías de Jeremías. El hijo de Josías, un hombre impío, destruyó el avivamiento que había hecho su padre y llevó a la generación a abandonar las escrituras. Y cuando la palabra de Dios sufre un golpe a través de la iniquidad de los hombres, indiscutiblemente el efecto provechoso de la palabra de Dios y la bienaventuranza que ella trae es quitada, y lo único que sucede es que los hombres se encuentren con las maldiciones y la ira de Dios, como lo va a establecer Habacuc. Entonces la Biblia establece los límites para que ellos tuvieran la bendición de Dios. Una vez ellos rechazan los límites, se encuentran que van camino rumbo al despeñadero. ¿Sí? La ley es debilitada. Cuando una nación, hermano, eso nosotros debemos saberlo, no solo la iglesia, cuando una nación rechaza la ley de Dios, rechaza la palabra de Dios, el resultado de eso es la anarquía. El resultado de eso es que los hombres no tienen límites. El resultado de eso es que el hombre se vuelve una bestia salvaje en todos los aspectos. ¿Y qué pasa? Dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Eso es cuando la ley de Dios no es tenida en cuenta. Como dice ahí el mismo pasaje, la misma área o la misma entidad civil, los jueces de aquella época se vuelven corruptos. Y nuestras leyes se vuelven ¿qué? Insuficientes y laxas. No hay juicio según verdad. ¿Usted no ha visto eso en nuestra generación? En la medida que crece la impiedad, las leyes se vuelven más que laxas.
Las leyes se vuelven más que insuficientes. Y además de eso, ¿qué? Tenemos una gran cantidad de jueces, tenemos una gran cantidad de tribunales, tenemos una gran cantidad de hombres corruptos que se toman el poder. Y aunque vivimos tal vez en una democracia, en realidad no vivimos en una democracia, sino vivimos la tiranía de muchos jueces impíos. ¿Sí? Como una nación, como Colombia, cristiana, depende del voto de 5 jueces de la Corte Suprema para decidir si el aborto es legal o no es legal. Estamos bajo la tiranía. ¿Quién elige esos jueces? Pero cuando los hombres están contra Dios, la ley de esos hombres es pervertida y no cumple el objetivo por el cual debería cumplirse. Entonces la conveniencia personal de los magistrados se vuelve el esquema de opresión de una nación. Se vuelve tiranía. Y en últimas, las mismas leyes que ellos establecen no cumplen el propósito que deberían cumplir, que es traer justicia y paz. Entonces tenemos personas que matan, van a la cárcel 3 años, salen y siguen matando. Violadores que violan, van a la cárcel 10 años, salen y siguen violando. Asesinos, terroristas, en el Congreso tenemos hoy en día en Colombia. ¿Fruto de qué, hermanos? Fruto de lo que veía Habacuc, la impiedad y la rebelión contra Dios. Y lo último que nos dice Habacuc, ahí en el verso 4 es: y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces lo último que nos muestra Habacuc es que además de el carácter moral de impiedad en sus contemporáneos, la corrupción en todas las entidades, dice ahí que hay una persecución de los pocos justos que quedan. Tremendo, ¿no? De alguna manera, Habacuc veía a los piadosos como una pequeña porción de hombres abrumada por la superioridad de los malos, de manera que su testimonio no servía mucho. Los pocos piadosos, como Jeremías, eran enviados al pozo. Sus mensajes eran quemados. Su testimonio era odiado y perseguido. Hermanos, cuando nosotros estamos ante un ambiente hostil hacia el cristianismo, estamos, y hacia la verdad de Dios, estamos hacia un ambiente que le espera el juicio de Dios. Es tremendo. Yo he conocido personas que son tan piadosas que Dios les abre puertas en el gobierno. Dios les abre puertas en un lugar importante en la educación de nuestro país. Pero está la opresión y la persecución que no pueden estar ahí. Se ha creado un ambiente en contra de la verdad, en contra de Dios y en contra de los justos. Ya los justos no pueden hablar. Ya los justos no pueden ser presidentes. Ya los justos no pueden ser alcaldes. Ya los justos no pueden debatir con la Biblia en la mano. Se volvió un crimen. ¿Sí? Y eso también es señal o síntomas de una generación. Porque imagínese, ¿qué detuvo o qué hubiera podido detener el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra? Que hubieran 50 justos. Pero imagine que esos 50 justos hubieran sido odiados y perseguidos por Sodoma y Gomorra. ¿Qué le esperaría a Sodoma y Gomorra? Entonces a veces la influencia de los justos es tan poca, no porque la justicia de ellos no pueda influenciar, sino porque el mundo se blindó de tantas cosas malas e impías que la luz de aquellos pocos es odiada y es perseguida. ¿Sí? Hermanos, esos son los síntomas de una generación que está al borde del juicio de Dios. Y Habacuc en su clamor nos muestra, aún él mismo, nos muestra que la respuesta de Dios a través del imperio caldeo, a través de los babilonios, no es una respuesta que no merezca la justicia de Dios y la disciplina de Dios como Dios la va a traer. ¿Sí? Ya para ir terminando, ¿qué aplicaciones prácticas podemos sacar de este pasaje, mis hermanos? Ningún hombre piadoso puede ser indiferente ante la situación espiritual y el carácter moral de sus contemporáneos. Nosotros debemos tener hambre y sed de justicia.
Nosotros debemos desear que Dios intervenga y nosotros debemos orar a ese Dios para que en su santidad y en su justicia Él intervenga en medio de tanta iniquidad y maldad. A pesar de que al comienzo pensábamos que tal vez Habacuc era un profeta rebelde, en realidad cuando él cuestiona a Dios es un cuestionamiento que surge de su hambre y de su sed de justicia. No podemos ser indiferentes con el tiempo que vivimos. Debemos alimentar nuestro interés por las personas, por la generación en la que vivimos, y debemos orar a Dios para que Dios haga algo en nuestros días. Y lo tercero, que tal vez era el punto donde estaba Habacuc y a donde Dios lo va a conducir ahora después en los siguientes capítulos. No podemos perder la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y realmente lo que anhelaba Habacuc se iba a cumplir en sus días. Dios, el Dios 3 veces santo, iba a intervenir. Dios tenga misericordia de nuestras naciones, de nuestros países, que están caminando el mismo camino que caminaron esta generación como otras, como la generación del diluvio, como la generación de Jesús y de Juan el Bautista, y como la generación que profetizó Pablo para los últimos días. Estamos viviendo tiempos muy parecidos a los de Habacuc, y el Señor nos llene de esperanza y de gozo a través de las consideraciones y las palabras que Dios responde a su profeta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que habla elocuentemente y claramente a nosotros en nuestros días. Tu palabra que es alimento, Señor. Tu palabra, Señor, que es una exhortación. Tu palabra, Señor, que despierta nuestra conciencia para que podamos ver aún nuestros tiempos desde una perspectiva divina, desde una perspectiva como la vieron tus profetas, Señor. No queremos ser ciegos, no queremos ser necios, Señor. No queremos ser un pueblo sin entendimiento. No queremos ser un pueblo que se acomode al pecado y a la maldad que vive nuestra generación, Señor. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de la apatía espiritual. Líbranos de la indolencia, Señor. Que podamos tener hambre y sed por tu justicia, Señor. Que podamos desear realmente ser luz, Señor. Realmente poder hablar en tu nombre a esta generación que necesita urgentemente tu mensaje, Señor, antes de caer en los brazos de tu ira, Padre. Ayúdanos, lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.